Señor secretario, permítame intervenir, señoras y señores integrantes del Consejo. El proyecto de resolución que está en nuestra consideración demuestra una serie de hechos de una gravedad muy importante, extrema, en la construcción democrática del país. Los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Chiapas vulneraron el ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos de esa entidad en un doble sentido. Por un lado, desatendieron las reglas vigentes en la integración paritaria en términos de género de las candidaturas en la elección del pasado 19 de julio. Por otro lado, por una serie de acciones y omisiones en el proceso de confección de la lista de electores desde el extranjero y de graves irregularidades en la emisión de dichos votos que en muchos casos evidencian una alteración del sufragio ciudadano. Así, por acción u omisión, las y los consejeros de ese organismo local faltaron a su deber de cuidado del que depende el cumplimiento puntual de los principios de la función electoral. Se trata de hechos que, a mi juicio, no pueden tolerarse ni repetirse. De acuerdo con el proyecto de resolución que está en nuestra consideración y que es producto de una larga y acuciosa investigación que acredita plenamente las siguientes faltas de los integrantes del OPLE de Chiapas, que me permito resumir en términos generales en 3 puntos. En primer lugar, incumplieron el mandato constitucional de garantizar la efectiva aplicación del derecho a la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres en la conformación de órganos colegiados de representación política. En segundo lugar, incurrieron en irregularidades en el trámite de registro e incorporación de ciudadanos que supuestamente solicitaron votar desde el extranjero. Y en tercer lugar, omitieron hacer uso de sus facultades para iniciar de manera oportuna un procedimiento administrativo sancionador ante la denuncia de diversos partidos políticos respecto de un importante número de ciudadanos que no pudieron votar en el proceso electoral local ordinario porque se encontraban incluidos en la lista de votantes del extranjero sin haberlo solicitado. El procedimiento que iniciaron lo plantearon en noviembre de 2015, es decir, 4 meses después de la jornada electoral. Peor aún, como lo documenta el proyecto de resolución, algunos ciudadanos que acudieron a votar a sus casillas el 19 de julio de 2015 no pudieron hacerlo porque, como se les informó, estaban inscritos para votar en el listado nominal de electores del extranjero sin que lo hubieran solicitado. Varios de ellos incluso habían votado en Chiapas 5 semanas antes en las elecciones federales. Lo más dramático es que, a pesar de que no pudieron votar por la razón mencionada, en algunos casos su voto aparece como emitido en el sistema de votación desde el extranjero. Dicho de otro modo, alguien no solo les impidió votar al inscribirlos indebidamente en el listado nominal de votantes en el extranjero, sino que además votó por ellos. Se trata de un hecho que tiene reminiscencias de las peores épocas de nuestro pasado político autoritario. Estamos frente a 2 imputaciones que provocaron, no puedo dejar de mencionarlo, que este instituto ejerciera en 2 ocasiones su facultad de atracción para tomar medidas normativas que impidieran que esos hechos volvieran a ocurrir en alguna otra elección local. En primer lugar, hace algunos meses, este Consejo decidió establecer en lineamientos que en todos los casos en que se construya un listado nominal de votantes desde el extranjero, invariablemente será este órgano, el INE, y no los OPLES, los que van a ejercer esa atribución. Y lo digo con todas las letras, fue lo que ocurrió en las elecciones de Chiapas lo que nos llevó a tomar esa medida. En segundo lugar, desde hace unas semanas aprobamos por unanimidad modificar las normas reglamentarias para establecer, en concordancia con lo que establece la Constitución, así como la jurisprudencia obligatoria del Tribunal Electoral en materia de paridad, que el OPLE de Chiapas indebidamente desaplicó, y eso es cosa juzgada, por cierto, que aplicar la paridad absoluta en la postulación de las candidaturas, incluyendo la paridad horizontal y vertical en el ámbito municipal, es una obligación insoslayable para las autoridades administrativas electorales locales. Y lo digo también, en este caso, con claridad. Fue lo que ocurrió en Chiapas lo que nos llevó a tomar esa decisión. Desde mi perspectiva, tan solo el incumplimiento del dispositivo constitucional que consolida el sentido de igualdad política entre hombres y mujeres sería suficiente para su destitución.
pero su falta al cuidado al que están obligados, como señalé, fue más allá. Permitieron la manipulación de la lista nominal de electores residentes en el extranjero que se utilizó en los pasados comicios de esa entidad, con lo cual se vulneró la certeza que debe caracterizar a la autoridad electoral y aún más, sus actos u omisiones derivaron en impedimentos para que ciudadanos del estado de Chiapas ejercieran sus derechos políticos fundamentales en los comicios locales. Se trató de un hecho que cierne una ominosa sombra de sospecha sobre el voto ciudadano emitido y su manipulación. Es un tema de respeto a la Constitución, no de interpretaciones. Es mi convicción que el INE debe ser inflexible ante las violaciones constitucionales que dañan la competencia por el poder político en las urnas y que contravienen la esencia de una institución que tutela derechos fundamentales. Tolerar las faltas acreditadas en el expediente equivale a que el INE no ejerza su rol de entidad rectora del Sistema Nacional de Elecciones y darle parque a quienes descalifican a las elecciones como una vía legítima y cierta para recrear en paz la pluralidad política y definir los destinos políticos de una sociedad. Y eso me parece todavía más grave en un contexto en el cual, el del año pasado, hubo quienes, con independencia de las demandas que sostenían, legítimas o no que fueran, amenazaron con dichos y con acciones la realización misma de las elecciones, descalificando su valía democrática. Insisto, en ese contexto, abrir la puerta por negligencia a la manipulación del voto es muy grave, a mi parecer. Un dato adicional. Me parece que la responsabilidad, si bien podría graduarse en distintos niveles por parte de los 7 integrantes del Consejo Electoral, en todo caso implicó que las acciones que algunos de ellos tomaron, solicitud de información, actos de deslinde, ocurrieran todos invariablemente después de concluida la jornada electoral, es decir, después de cometidos los hechos que se consignan en el proyecto de resolución. Permitir que esas faltas queden impunes vulneraría la confianza de los ciudadanos y los partidos políticos en las autoridades electorales y podría dañar a la vía electoral como el mecanismo privilegiado para determinar quiénes deben ejercer los poderes públicos. Hemos dicho en numerosas ocasiones que ejerceremos como autoridad electoral nacional a plenitud las funciones de rectoría que nos otorgó la Constitución para estandarizar las condiciones de las contiendas en todo el país. Este proyecto es consecuente, me parece, con ese propósito. Por eso mismo voy a apoyarlo en sus términos. ¿Alguna